Tania es maestra de educación común, es magíster en psicología y educación, y es doctoranda también de psicología por la Facultad de Psicología de la UDELAR. Y bueno, más allá de conocer su formación, la conozco también como compañera, así que es un placer tenerla acá. Y bueno, en un tema tan importante como es los procesos socioemocionales, y su implicancia en la enseñanza y el aprendizaje de la lectura. Y vaya si es importante todo lo que tiene que ver con lo socioemocional en estos procesos y el impacto que tiene. Y bueno, le damos la palabra a Tania, que nos va a dar mucho de su conocimiento en esta instancia. Y gracias por esperar. Gracias, Carolina, muchísimas gracias por la presentación, un placer compartir con ustedes esta instancia, de reencontrarme contigo. Bueno, un placer estar aquí con todas ustedes. Y bueno, después de esta espera, que además 10 menos cuarto ya estaba yo prontita, todo, pero bueno, en otro Zoom paralelo, en un universo paralelo. Bueno, vamos a dar comienzo, ¿sí? Bueno, en esto de la lectura, a mí siempre me gusta como llevar los libros, ¿no? Es raro esto de hacerlo en lo virtual, de presentarles los libros. Que son, bueno, en esto de la lectura, algunas lecturas que he realizado, no, en realidad un reencuentro con algunas de ellas para esta instancia, pero también con lecturas que hemos venido haciendo a lo largo de algunas trayectorias, y que van a ir como guiando, dando marco a la propuesta, ¿sí? Uno que es, y además ya los propongo también como especie de recomendación si se quieren, y después los van a ir viendo en la presentación, van a aparecer allí como referencias. Ay, veo muchas caras conocidas, María Pía, bueno, casi me pongo a saludar, voy a demorar mucho, así que va el beso para todos. Linda. Bueno, mira lo que tengo por acá. Francisco Mora, Neuroeducación de la Lectura, que es como un referente en esto de vincular las prácticas lectoras con los procesos emocionales. ¿Sí? Es un libro muy reciente, de 2020, y me parece que es bien lindo de leer, además súper ameno, y articula perfectamente estas cuestiones que ahora después no me voy a ir deteniendo. Después otro que, si bien no está el foco puesto en los aportes de la autora, pero sí al final va a haber algunas cuestiones que vamos a servirnos de ella, que es Inés Di Bartolo, y es el apego. Se llama el libro El apego, cómo nuestros vínculos nos hacen quienes somos. Es un libro precioso, sobre todo para quienes puedan estar interesados más en la temática de los vínculos de apego y las relaciones entre los pequeños y... ¿No repetís el autor, por favor? Inés Di Bartolo. Es una argentina, psicóloga, súper interesante. Igual van a quedar, después ustedes van a tener acceso a la presentación, ¿sí? Al documento, y ahí aparecen también después citados. Y después otro es El cerebro lector, ¿sí? De Stanislaw Dehaene, que también es bastante conocido, que es muy interesante también, y bueno, va también en la perspectiva desde la cual vamos a abordar también el tema de la lectura. Y después otro, que sí es súper añejo, y lo tengo ahí como en la biblioteca, y si bien como no es como una bibliografía, digamos, de base, y tampoco va por ahí el recorrido, pero igual se los quería mostrar. Metodología, miren esto, Metodología de la lectura, ¿sí? 1946. Si bien no nos vamos a centrar en el tema de los métodos, bueno, ahí analiza el método analítico y el método global. Es un libro súper interesante, y fíjense en la fecha, y aún nosotros todavía seguimos haciendo algunas referencias. En realidad esto no hago referencias ahora en la presentación, pero nada, ahí profundizando un poco en los temas de lectura, preparando la propuesta para ustedes, también lo volví a bichar un poquito. Bueno, voy a compartir la presentación. A ver, y ya estoy con ustedes.
Tenía todo prontito, además. Bueno, voy a tratar también de cumplir con el tiempo. ¿Sí? No, ¿ven la presentación? Ahora la pongo en modo presentación, pero me dicen si se ve. Se ve perfecto. Buenísimo. Gracias, Caro. Ahí. Bueno, muy bien. Ahí Les vamos. pedimos que silencien todos los micrófonos porque se sienten algunos abiertos. Bárbaro. Gracias. Bueno, esto lo voy a pasar un poquito por alto, pero tiene que ver con lo que recién les decía, ¿sí? El propósito de la charla, de la exposición, y del hilo conductor, más que nada, ¿tá? Que tiene que ver con esto de articular lo emocional con los procesos de lectura. No en el sentido de las emociones que despierta el proceso lector, que si bien es una categoría o una dimensión transversal a esta charla, no va a estar ahí el foco. Y que es además una relación que viene siendo como muy trabajada, y hay mucho desarrollo teórico en cuanto a eso, en cuanto a cómo las prácticas lectoras, o cómo los cuentos, los libros, los diferentes textos, animan, ¿no?, de alguna manera, guardan relación con las emociones. Nuestro foco va a estar dado en cómo incide, ¿sí?, el desarrollo socioemocional a la hora o al momento en que los niños tienen que aprender a leer, ¿sí? Y después yo digo por allí, bueno, en dos etapas como de transición, ¿no? En esto de la educación inicial, a lo que sería el primer año de educación primaria, donde la lectura aparece como un aprendizaje clave, esperado, ¿sí? El niño tiene que aprender a leer en primero, y pareciese que si no aprende a leer en primero, después ya no puede aprender más, o se espera que la enseñanza sea producida en ese contexto, en ese nivel, en ese grado. Y por eso también es que nos vamos a enfocar como en otra etapa de transición, que es de la educación primaria a la educación media. Bueno, ahora lo tendríamos que actualizar con los nuevos grados y niveles curriculares, pero por ahí va la cosa. Bueno, esto ustedes allí lo pueden leer, ¿sí? Ahí, que es de uno de los libros que recién les mostraban, ¿sí?, de Dejan, que hace referencia a todo aquello que va ocurriendo al momento en que nosotros leemos, y que nosotros ya como lectores ya mayores, lo hacemos de alguna manera automáticamente, ¿sí? Pero hay por detrás todo un proceso que es importante de saber. La mirada que voy a dar yo acá a esto de la relación o interrelación entre la enseñanza y aprendizaje de la lectura y los procesos emocionales es una mirada desde la psicología cognitiva. En este sentido, me gusta explicitarlo porque, bueno, yo voy a hablar desde allí, ¿sí? Desde esa perspectiva y de no otra. No quiere decir que no coincida o no sea coincidente con algunos aspectos de otras perspectivas teóricas, pero está bueno enunciarlo. Y digo esto porque durante mucho tiempo, como maestra de primer año, siempre fue mi desafío y mi preocupación el saber qué se ponía en juego por parte de los niños pequeños a la hora de aprender a leer. Y por mucho tiempo también me cuestioné esto de si era necesario saber, que el maestro tenía que saber, cuáles eran los aspectos biológicos y fisiológicos, y qué pasaba con el cerebro del niño cuando se enfrentaba a este desafío, muchas veces frustrante, de tener que aprender a leer. Y me fui dando cuenta que sí,
que esto era bien importante, que era muy importante para los maestros de primer año, tener herramientas que tienen que ver con el funcionamiento del cerebro de los niños pequeños, y también después con el cerebro emocional adolescente. Esta es la perspectiva de la cual yo les voy a hablar. Y digo esto también porque sé que también hay muchos argumentos en esto de pensar que hay como una especie de moda de las neurociencias o lo neurobiológico, y yo lo que digo con respecto a eso es que hay cosas que son importantes desde las neurociencias adoptar, saber, estudiar, y que hay otras que hay que criticar, ¿sí? Pero las que nos valen, las que nos sirven, adelante con ellas, ¿sí? Bueno, por ahí vamos a ir ahora. Algo importante en esto, cuando pensamos los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura, es también valorar o tener en cuenta cuáles son nuestras posiciones frente a la lectura como lectores, es decir, cuáles son nuestras autobiografías lectoras, ¿sí? Cómo nos posicionamos. Y allí aparece también el concepto de esto de lector didáctico. ¿Por qué? Porque somos lectores, pero además somos lectores que tenemos que enseñar a aprender a leer. Y enseñar a aprender a leer no solo en primer año, sino a lo largo de todas las trayectorias, y durante todos los niveles y grados escolares, o luego de educación media, nos encontramos con estudiantes que necesitan aprender a leer, nosotros como lectores ya profesionales y como docentes y educadores, lo que tenemos que hacer es ayudar, acompañar y enseñar la adquisición de estas prácticas lectoras, sea el nivel o la edad que sea, ¿sí? Por eso es importante también cómo nosotros proyectamos de alguna manera las actitudes hacia la lectura, y eso tiene que ver con nuestras experiencias como lectores, ¿sí? Bueno, en algunas cosas no me voy ahora a detener, porque también venimos con un poco ajustados de tiempo, pero esto tiene que ver también con lo que les decía recién, ¿no? Con volver un poco sobre cuáles han sido nuestras experiencias lectoras y cómo hemos conectado con esas lecturas, y cuáles han sido nuestras emociones, o cuáles son las emociones cuando volvemos sobre los libros, o cuando encontramos en nuestras bibliotecas algún libro que vivenciamos o que tuvimos en nuestras manos, o con el cual aprendimos a leer, o bueno, que nos evoca o nos lleva o nos retrotrae, digamos, a algún momento de la infancia quizás, ¿sí? Esa actitud, esa predisposición, ¿sí?, hacia la lectura, tiene que ver de alguna manera de cómo respondemos, ¿sí?, de manera favorable o desfavorable hacia las prácticas lectoras, ¿sí? Yo siempre digo que también las emociones de alguna manera se contagian, ¿no? Bueno, y esto de leer, yo creo que también a veces lo vemos nosotros que somos esta comunidad de educadores, docentes, y más allá de las áreas o campos profesionales en los que nos dediquemos, lo vemos a veces con nuestros hijos, ¿no? Que están rodeados de libros, de esa cultura lectora, y ya desde chiquito también tienen como esa iniciativa, esa actitud, esa predisposición hacia la lectura, bueno, o a estar ahí entre libros, entre letras. Algunos de esos factores que tienen que ver o que vienen arraigados a lo que son las actitudes hacia la lectura, tienen que ver con los valores, los objetivos, el autoconcepto, las retroalimentaciones, los feedback, sí, que nosotros generamos tanto a nivel afectivo como cognitivo, los contextos sociales. Bueno, sobre alguna de estas cosas, si nos da el tiempo, después los vamos a profundizar un poquito más. Bueno, a ver esto, déjenme si me detengo acá o sigo un poquito más en algunas cuestiones que me parecen que pueden ser más interesantes en esto de acotar un poco, adaptarnos al tiempo que tenemos. Bueno,
Bueno, hay algunas afirmaciones que tienen que ver con esta correlación de qué tanto nosotros tenemos una actitud o una predisposición hacia la lectura favorable o positiva, en la medida en que esta actitud personal hacia la lectura es positiva, esto también se transmite a nuestros estudiantes, ¿verdad? Los profesores, que son lectores habituales, son los más propensos a utilizar las estrategias didácticas recomendadas, discusión literaria, propiciar una lectura de carácter más crítico, ¿sí? Son algunas de las cuestiones que proponen algunos de los estudios. Bueno, después lo que yo les traigo por aquí, en esto de pensar o de centrarnos en una propuesta teórico-práctica, ¿sí? Tiene que ver también con esto de pensar posibles estrategias. Yo creo que hay como algunas dimensiones que son claves, ¿no? Primero, entender qué pasa, cómo funcionan los sujetos a nivel neurobiológico para la adquisición de la lectura. Y en ese sentido me parece que ahí nos permite adoptar un método u otro, o combinar diferentes métodos. Yo ahí no me voy a meter tanto en el tema de los métodos, pero sí les voy a decir al menos cuál es un poco mi postura y de dónde la argumento en esto de la enseñanza de la lectura en los primeros años. Y también centrarnos un poco en el tema de las estrategias, ¿sí? En los dos, en estas dos ventanas, digamos, de transición, que les comentaba al comienzo. Bueno, un documento que para mí me parece muy interesante, que si bien ya tiene algunos añitos, creo que nos puede servir de orientación en esto de tomar marcos o pautas de referencia, que viene de ProLé, que son las pautas de referencia sobre tipos lectores. Allí aparecen los diferentes tipos lectores, el tipo lector como categoría que hace referencia a las características que cada lector, de acuerdo con el nivel educativo en el que se encuentra, tendría determinadas características o determinadas habilidades. Por supuesto que esto no es una relación correlativa, ¿no? Porque por supuesto sabemos que hay diferentes variables que pueden incidir y no es un marco fijo, digamos. Bueno, creo que brinda algunos elementos bien interesantes esta propuesta en cuanto a tipos lectores. Bueno, por supuesto que aparece allí una definición, ¿sí?, de lectura, y también de prácticas de escritura, que bueno, después ustedes pueden acceder, pero por supuesto lo entendemos como la lectura como una construcción social y cultural que tiene lugar en un espacio intersubjetivo, esto es bien importante, lo podemos subrayar, en el que los lectores manifiestan comportamientos, actitudes y trasfondos culturales respecto del acto de leer, y consideramos además que la lectura es una actividad inteligente que supone la interacción simultánea de las funciones psicológicas superiores, los diferentes niveles lingüísticos, el conocimiento del mundo, aspectos discursivos y metacognitivos. Bueno, allí aparecen entonces algunas características, ¿sí?, que son vistas, visualizadas o analizadas en el documento de los diferentes tipos lectores, ¿sí? Dentro de los tipos lectores tenemos allí los que no han ingresado al sistema de educación formal, que sería el lector 1, el lector de nivel inicial dentro del sistema de educación formal, el que transita por los primeros años de educación primaria, entonces nosotros nos vamos a centrar ahí, ¿no?, en este lector 2 y lector 3, de alguna manera. Y después los otros lectores, que también en esto de pensar las transiciones o pensar las prácticas de enseñanza y aprendizaje de la lectura, enfocarla en periodos de transición dentro de las trayectorias educativas, ¿no? Sería como el lector que finaliza la primaria o que está en lo que sería el 6º grado y empieza el 7º grado, digamos, ahí más o menos lo vamos a encontrar. De estas características que son, digamos, estudiadas como variables para cada uno de los tipos lectores, una de las que más nos parece como interesante para el foco, el cual lo estamos poniendo en esta charla, en este intercambio, es el de comportamiento lector, ¿sí? Por supuesto que todos son importantes, como la comprensión textual, que tiene que ver más con el reconocimiento y el análisis de la información explícita en un texto,
o el conocimiento del sistema de escritura, que tiene que ver más con aspectos más de asociación, grafema, fonema, reconocer, digamos, el sistema de escritura también como una representación, o el conocimiento lingüístico, que tiene que ver más con hacer referencia a conocimientos de tipo léxicos, prosódicos o sintácticos, o conocimiento discursivo, que tiene que ver más con el conocimiento de los diferentes géneros discursivos. Bueno, de todos estos, a nosotros nos parece que además de ellos, esta idea de comportamiento lector nos sirve, o nos servimos también de ella, como para incorporarla a esto de pensar qué pasa con los estados emocionales a la hora de aprender, que no es lo mismo que pensar qué emociones despierta la lectura, ¿sí? Esa es otra clave, valga la redundancia, esa es otra clave de lectura o de estudio, de análisis, que es transversal a esta charla, pero no está ahí el foco, sino que el foco está en esta otra interrelación, ¿sí? En cuando el niño se enfrenta a ese aprendizaje de lectura, ¿qué pasa a nivel de estado emocional? ¿Ah? Que ahora es lo que vamos a ir centrándonos. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, el lector 2, ¿sí? Y los componentes o características de la lectura, allí aparecen todos. Decíamos que para comportamiento lector podemos observar algunas cosas, ¿sí? Algunas cosas interesantes que pasan con esos niños. Como por ejemplo, manifiesta interés por los libros, sostiene la atención en las instancias de lectura, tiene sus libros preferidos, ojea libros en forma individual o con otros, reconoce las partes del libro, identifica información paratextual, memoriza canciones, etc. ¿sí? Estamos hablando acá de un lector de nivel inicial. Y también allí aparecen como otras cuestiones que simplemente las voy a mencionar como entre paréntesis, que tampoco nos vamos a centrar ahí, pero si nosotros decimos que cuando el niño a la edad de 6, 7 años está preparado para ese aprendizaje de la lectura, y que nosotros como educadores tenemos que estar atentos a qué pasa a nivel neurobiológico, y entender esto de que hay una estrecha interrelación entre sus estados emocionales y esa predisposición para aprender a leer, nosotros cuando hablamos de lo que es la educación inicial, ahí no vamos a estar hablando de enseñanza de las prácticas lectoras. En todo caso, podemos estar hablando de prácticas que promuevan a futuro prácticas lectoras exitosas. Y si lo pensamos en la interrelación emoción-lectura, lo que podemos además favorecer, sobre todo en esto de la transición de nivel 5 a primer año, lo que podemos sí favorecer, porque vemos que después va a ser imprescindible, es el nivel 5 favorecer todo aquello que tenga que ver con las habilidades sociales y emocionales. Porque lo que estamos de alguna manera, podríamos decir, hipotetizando, pero a su vez lo apoyamos en evidencia científica, es que aquellos niños con mayor potencia o con mayores habilidades socioemocionales tienen luego en primer año una mayor predisposición a la adquisición de la lectura de forma exitosa. ¿Sí? Entonces, no es que en nivel 5 nosotros vamos a enseñar a leer, sino que lo que vamos a hacer es promover esas habilidades sociales y emocionales para que el niño luego, cuando se enfrente a este aprendizaje clave en primero, pueda hacerlo de una mejor manera, ¿sí? Esa sería como una de las afirmaciones, me parece, clave, alrededor de la cual nosotros pensar la transición y a su vez pensar esta relación emoción-procesos lectores. Bueno, después aparece por allí otro de los tipos lectores, que tiene que ver más con chicos más grandes, ¿verdad? Porque decíamos también en un comienzo, centrarnos como esto de, bueno, el niño que ya va saliendo de los últimos grados escolares y se enfrenta a una educación media, entonces ahí no solo hay dinámicas diferentes, quizás en tema de dinámicas de enseñanza y aprendizaje no vayan a ser tan abruptas, pero sí pasan otras cosas que tienen que ver con la etapa socioemocional por la cual el joven está transitando, ¿no? Las adolescencias y todo lo que adolece. En cambio, en la primera etapa, los niños todavía son pequeños, pero allí como que el mayor cambio ocurre
a diferencia de esta transición, en el tipo de dinámicas, ¿no? Porque viene de una educación inicial, de trabajos con dinámicas más de grupo, de diferentes, de trabajar en el piso, en la alfombra, a después tener que estar más quietito, ¿no? Pero bueno, ahí es otro paréntesis también que después lo podemos abrir. Las palabras escritas, pues, y con ellas las frases y los textos, vienen ya impregnadas de las experiencias emocionales. Primero las del propio escritor de un texto, puestas en el contexto de un cuento, novela, en sus personajes, y después las de cada lector, hechas únicas en él. Experiencias emocionales que, sin aflorar conscientemente, provocan en el lector chispazos que le llevan a apreciar o rechazar lo que lee. ¿Sí? Esto es como lo transversal que decíamos hoy al principio que cruza la charla. Las emociones que también las lecturas, los personajes despiertan. Entonces, la ciencia de la lectura, se ha hablado mucho en el último tiempo, incluso hay, yo estaba viendo el otro día algunas propuestas formativas que incluso se denominan así, de los últimos 2 o 3 años, o quizás hasta incluso menos, la ciencia de la lectura. ¿Ah? ¿Y qué es esto de la ciencia de la lectura? Y bueno, es justamente esto de un enfoque neurocognitivo, ¿sí? Muy peleado también en el último tiempo. Yo lo que digo con respecto a esto es que hay cosas del funcionamiento neurobiológico que un educador que va a enseñar a leer tiene que conocerlas. No podemos escapar a eso me parece fundamental. Después, adoptar quizás una posición ya más general, digamos, de lo que son las neurociencias, ahí yo también peleo bastante. Lo peleo y hay cosas con las que no concuerdo. Pero después hay otras con las que sí, con las que me parece imprescindible. ¿Sí? Bueno, y tiene que ver un poco con todo esto. De acá, nada, no nos vamos a ir con una clase de biología, ni mucho menos, ni yo tampoco tengo las herramientas para entrar en profundidad en esas áreas, pero sí voy a tratar como de hacer una explicación lo más sencilla posible. Bueno, allí ustedes ven las 3 regiones, ¿verdad? Del hemisferio cerebral izquierdo. Pero lo que yo quiero traer de acá de esto es la importancia de conocer esto, ¿sí? Por supuesto que podemos darle la profundidad después cada uno que ustedes crean pertinente, pero sí conocer algunas cuestiones. Voy a pasar a la siguiente. Bueno, acá hay algunos postulados que los voy a hablar después de esta. ¿Sí? Allí ustedes ven que tenemos como 3 regiones, ¿sí? Lo que sería, a ver, sentimos, actuamos de forma integral, y ambas regiones, las 3 regiones, perdón, están interconectadas o interrelacionadas. Pero hay algunas cuestiones que tenemos que entender. Primero, esto de que las emociones vienen a actuar como una especie de, podríamos decir, catalizador, ¿sí? Del aprendizaje general. El aprendizaje general, y en concreto, para lo que hace a este intercambio, el aprendizaje de la lectura. Entonces, en esto de las emociones, entenderlas o concebirlas como catalizadoras del aprendizaje, podríamos decir que de alguna manera dan apertura o cierre a esos aprendizajes lectores, ¿sí? Entonces, cuando el niño se enfrenta al aprendizaje de la lectura, se está enfrentando, como a todo aprendizaje, a una información externa al sistema neurobiológico, ¿sí? Externo a su sistema neurobiológico, que lo que tiene que hacer de alguna manera es, podríamos decir, transformarse o consolidarse como un aprendizaje de orden superior. Para consolidarse esa información externa, que en este caso la entendemos como el aprendizaje de la lectura, en un aprendizaje de orden superior, tiene que ubicarse allá arriba, en el neocórtex, ¿sí? Para consolidarse ahí, antes tiene que pasar por lo que es el sistema límbico o sistema emocional,
Allí, la amígdala lo que va a hacer es interpretar esa información externa y va a generar un determinado estado emocional. Esos estados emocionales pueden pasar por estrés, frustración, enojo, rabia o placer. ¿Sí? Si el estado emocional que se genera a la hora de que la amígdala recibe esa información externa, que en este caso decimos es el aprendizaje de la lectura, de forma placentera, vamos a tener que ver cuáles son los intervinientes en eso que posibilita determinado estado emocional. Entonces, si se genera un estado emocional de placer positivo, perfecto, se va esa información, se ubica, se consolida como un aprendizaje de orden superior en lo que vendría a ser el neocórtex, donde se producen la mayor cantidad de los aprendizajes. Pero si esos estados emocionales tienen que ver más con estados de aburrimiento, de estrés, de rabia, bueno, entonces ahí la amígdala lo que pasa es que se sobreestimula, ¿sí? Y al sobreestimularse, esta idea de funcionar como catalizadora lo que hace es apagar, ¿sí? De alguna manera nos desconecta, genera una distancia, no se produce este aprendizaje de orden superior, no llega al neocórtex y por lo tanto no hay un aprendizaje significativo, en este caso de lo que sería la lectura. Por eso decimos que es tan importante conocer esto, que yo acá estoy haciendo como una lectura muy a la disparada de lo que es el funcionamiento de orden neurobiológico, pero para explicarlo como de forma lo más sencilla posible, de alguna manera estos sistemas, que ya les digo, actúan interrelacionadamente, ahí en lugar de la emoción, ¿sí? Ubicado en lo que sería el sistema límbico o llamado cerebro emocional, actúa como apertura o cierre de los aprendizajes. Ahora, para que actúe como apertura o como cierre, nosotros tenemos que pensar en cuál es el contexto de enseñanza y aprendizaje que nosotros facilitamos u obstaculizamos, ¿sí? Para que pueda darse o una apertura al aprendizaje o para que pueda darse un cierre o un bloqueo de aprendizaje. Por supuesto que ahí las variables intervinientes van a ser varias. En esto de los bloqueos de aprendizaje, tiene que ver justamente con esto que les decía, la hiperestimulación de la amígdala, que va a impedir el paso de la información hacia el neocórtex. Esos filtros de aprendizaje, por supuesto que yo acá identifiqué como dos, pero van a tener que ver con otras variables también, que tienen que ver con las variables contextuales y demás, y que ustedes seguramente ya lo están pensando y lo pueden ir identificando. Pero algunos de los filtros pueden ser esto de la atención, ¿no? La selección de la información. Y otro de los filtros de aprendizaje tiene que ver esto justamente con los estados emocionales que se habilitan o no habilitan. Por eso les decía hoy, no pensamos en una enseñanza de la lectura en un nivel 5, pero sí pensamos en prácticas de enseñanza que promuevan las habilidades sociales y emocionales, porque a mayor habilidades sociales y emocionales luego, en primer año, va a posibilitar una mayor apertura y no un bloqueo de aprendizaje, ¿sí? Esto me parece bien importante. Algunas causas de estos bloqueos de aprendizaje: la lectura como aprendizaje clave, esto de la ansiedad que tenemos educadores y padres cuando transitamos por un primer año escolar de, bueno, llegó a primero, así que es en primero donde tiene que aprender a leer, ni en segundo, ni en tercero, y bueno, y mucho menos pensarlo en niveles superiores, ¿no? Como ese aprendizaje clave esperado. Los que son maestros de primero me entienden bien. Prevalencia de métodos globales, y les decía yo hoy al comienzo, esta es una perspectiva cognitiva, por lo tanto yo creo que sí creo en la combinación de métodos, pero me parece que está bueno empezar por algo más de corte analítico, ¿sí? Esa es mi postura, y creo que tiene que ver un poco con todas estas cuestiones que vengo contándoles.
dificultades de bases neurológicas, que por supuesto puede haberla, después, bueno, viene también todo lo que tiene que ver con dificultades de aprendizaje, dislexias y demás, el lugar de la motivación. Las investigaciones realizadas en el campo de la salud mental infantil, problemas de comportamiento, bueno, han demostrado, ¿no?, esto de los problemas de comportamiento internalizantes y externalizantes. Bien, suelen ser los tipos de alteraciones psicológicas más comunes. Bueno, esto que les decíamos, ¿no? Esos bloqueos de aprendizaje, cuáles son algunas de las variables que intervienen allí. Pensar en qué pasa a nivel externo y a nivel interno en estos sujetos aprendientes, ¿sí? Así, cuando un niño pequeño se enfrenta al aprendizaje de la lectura y también de la escritura, pone en marcha diversos procesos psicológicos, entre los cuales podemos distinguir procesos psicológicos básicos y procesos psicológicos de orden afectivo o emocional. Y acá quiero decir una cosa también, que yo que he realizado como varias revisiones bibliográficas y, bueno, y estudios, investigaciones en el último tiempo en relación a los componentes de la lectura y las variables intervinientes, la mayoría de las investigaciones, si bien ahora en el último tiempo hay más, pero la mayoría de las investigaciones van en esta línea de pensar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura ligados a procesos psicológicos básicos, y son en pocos estudios los que hacen referencia al lugar de lo emocional en este proceso de aprendizaje, que ya les digo, es válido tanto para el de la lectura como para tantos otros. Algunos de estos procesos emocionales intervinientes, que, bueno, por supuesto, también de diferentes perspectivas teóricas, adoptar alguna de ellas nos lleva a identificar determinados procesos y no otros, ¿sí? Para el caso de esta propuesta, a ver si lo tengo en la siguiente. Ahí va. Bueno, autoconcepto, ¿sí?, en estos procesos emocionales que me parece que están allí interviniendo y están latentes a la hora de aprender a leer, y creo que pueden ser pensados, como les decía, no solo para esta etapa que es como el aprendizaje esperado, que es durante el primer año, sino también en otros momentos de las trayectorias educativas, y para este caso yo lo pensé en el pasaje de sexto a lo que sería sexto, séptimo, bueno, por ahí, que algunos procesos emocionales creo que tienen que ver con esto, ¿sí? Con el autoconcepto, cuál es la imagen de sí mismo. Hoy decíamos, bueno, pensamos nosotros como lectores, también implica un autoconcepto, nosotros como educadores lectores, y también pensar el autoconcepto de los propios aprendientes, ya sean niños o adolescentes, ¿sí? El niño que genera una imagen de sí mismo como lector, que tiene que ver también con sus experiencias tempranas de lectura. Por eso decimos, durante la primera infancia no pensamos en una enseñanza de la lectura, pero sí pensamos en poner a disposición todos aquellos ambientes que estimulen, que favorezcan futuras prácticas lectoras, eso sí, en esos años prelectores. El estado de bienestar, que refiere a qué tanto nosotros podemos de alguna manera enfrentarnos a una tarea de forma placentera, ¿sí? Disfrutarla, involucrarnos. Después, el manejo del estrés, que, bueno, ahí yo lo tomo en los aportes de Mayer y Salovey, vinculados a lo que es el constructo de inteligencia emocional, ¿sí? Y que a su vez creo que tiene que ver con esto de poder identificar cuáles son las estrategias de afrontamiento del estrés. Creo que ahí está de alguna manera la clave, no el transitar por como que podemos transitar por una situación de estrés, pero lo importante es cómo afrontamos esa situación, ¿sí? ¿De qué herramientas nos valemos o cuáles nos estarían haciendo falta? El comportamiento motivacional, en lugar de la motivación, es sumamente importante esto de concebirla como el proceso a través del cual el sujeto tiene la capacidad también de autorregular su actividad de aprendizaje. Y bueno, y después
Esto de vincular, bueno, los subprocesos lectores, ¿sí? Y les decía hoy, desde este organismo, ¿sí? Norteamericano, se consideran algunos subprocesos, que ahora los vamos a ver un poquito más en profundidad. Pero creo que va como un poco de la mano en esto de la enseñanza de lo que es la práctica lectora en sí, y lo que es el lugar de aquellas variables emocionales intervinientes en ese proceso, ¿sí? Bueno, allí aparece un continuo de los subprocesos de lectura. Vean ustedes que, bueno, lo que sería la educación inicial, el primer año y el segundo, ¿sí? Donde se estaría dando como el momento más propicio para el aprendizaje de la lectura, porque a nivel cerebral se están generando cuestiones. Piensen ustedes que nosotros no venimos preparados para el aprendizaje de la lectura, por eso me parece sumamente importante la propuesta del libro que les mostraba yo hoy al comienzo, El cerebro lector de Dehan, porque claro, él ahí desarrolla un poquito esta idea de decir, bueno, no venimos preparados para la lectura, es una práctica cultural que la vamos aprendiendo. Y en esto de aprender, lo que el cerebro tiene que hacer de alguna manera, él habla de reciclaje neuronal, ¿sí? Es decir, servirse de algunas regiones, ¿sí? De algunas partes que las reciclamos, las reutilizamos para un aprendizaje que es totalmente nuevo, ¿sí? No hay una predisposición genética para el aprendizaje de la lectura. Y allí aparecen algunas cuestiones interesantes, esto de, por eso decía hoy, bueno, combinación de métodos, pero sí prevalencia de lo analítico, porque allí es importante el tema de la concepción, la conciencia, perdón, fonológica, la decodificación, para que luego pueda, en este continuo, pasar de aprender a leer para aprender, ¿no? Y ya posicionarnos en una lectura más de tipo crítica y discursiva, ¿sí? Bueno, en esto de los subprocesos lectores, la conciencia fonológica, decíamos, la fluidez, ¿sí? Bueno, allí los tienen para después mirar un poquito mejor. Quiero ir un poquito más para adelante, porque son varias diapos, y ajustarme un poquito al tiempo. Los otros subprocesos, ¿sí? Y el tema de las transiciones. Decíamos hoy, aprender a leer, enseñar a leer y aprender a leer en cualquier momento y en cualquier lugar, a partir de primero. Sí, pero está esto como de, bueno, el aprendizaje clave, ¿no? Y empiezan después también como, bueno, ya está en primero, ahora sí, va a aprender a leer, ahora tiene que aprender a leer, y empiezan allí un poquito también los estados emocionales de estrés y de frustración, no solo de los niños, sino, bueno, de los propios educadores, obviamente, pero también del lugar de las familias, ¿sí? Que empiezan ahí como a imponer esta espera, y quienes somos maestros de primero sabemos que los estados de aprendizaje ocurren, la ocurrencia es muy rápida, entonces a veces tenemos a un niño que hasta mayo, junio o julio no adquiere la lectura, y de repente hay un clip y en septiembre, octubre está leyendo. Pero claro, vos tenés que manejar la ansiedad de los padres, las frustraciones del niño y también tu propia ansiedad como educador desde marzo hasta octubre, es mucho tiempo, porque sabés que el niño lo va a lograr y lo logra. Y muchas veces lo termina logrando al término de año. O a veces sabes que está ahí para lograrlo, y por eso es también, bueno, otro paréntesis, la repetición. No pasa porque no lee. Y capaz que lo lee en febrero o en marzo. Entonces también es como un tema muy, muy importante de trabajar y de ser pensado con cautela y con responsabilidad. Por eso es importante conocer todo esto, para quienes nos enfrentamos a estas situaciones. Bueno, el tema de las transiciones, si decíamos hoy, las transiciones de lo que es la educación inicial a primer año, creo que como el gran cambio está más que nada dado en el tema de las dinámicas,
quizás después ya de lo que es al finalizar la primaria y empezar lo que es educación media, quizás no esté tan, bueno, obviamente, ¿no? En esto de muchos profesores, en fin. Pero quizás no esté dado tanto en el tema de las dinámicas en sí, sino en cómo influye la etapa por la que el joven o la niña, el niño está transitando, que es la adolescencia, ¿sí? Como esto de es transitar muchas veces por un eterno malestar, pareciese ser. Bueno, en esto de pensar las transiciones y en esto de pensar esta lectura transversal, que yo decía que es algo así como transversal a la charla, pero no es el foco, que es lo que las lecturas y los textos, las emociones que las lecturas y los textos despiertan, algunas de las estrategias o cuestiones que tienen que ver con esto de interrelacionar las prácticas de enseñanza y aprendizaje lectoras con el tema de los estados emocionales, el cuento aparece allí como un mediador, ¿sí? Obviamente que la selección de los textos no van a ser la misma para un nivel de trayectoria educativa como el que estamos hablando ahora, más enfocado en un primer año, de inicial a primero, que después ya en las adolescencias. Ahí la selección de textos es importante, pero creemos que el trabajo con los cuentos, en esto de identificarnos con personajes, de poder proyectar de alguna manera diferentes estados emocionales, pueden ayudar, y sobre todo el trabajo con cuentos en los que además se trabajen determinadas habilidades sociales y emocionales, ¿verdad? Bueno, después allí yo les dejo también, va a aparecer en la presentación, todo el trabajo que hay desde lo que es aristas, ¿sí? Para pensar más las transiciones en media, con lo que es esta evaluación y lo que se evalúa en lectura. Me parece que es importante hacer como una lectura de estos documentos, ¿sí? Más allá de lo que refiere a comprensión textual o a conocimiento del sistema del conocimiento lingüístico en sí, ¿no? En esto de los diferentes dominios o tipos de lectura, como ustedes ven allí, literal, inferencial y crítica. Más allá de eso, pensar cómo se evalúa la lectura, cuáles son las estrategias que nosotros podemos proponer, sobre todo en los más grandes, ¿sí? Para este caso. Bueno, hay después otro documento que también me parece importante, en esto de pensar la enseñanza de la lectura en todo momento, y qué pasa con la enseñanza de la lectura en adolescentes, en cómo llegan con esos aprendizajes. Hay allí una guía práctica, ¿sí? que me parece interesante porque esto es de la Universidad Católica, Balbi, entre otros, que también vienen haciendo en el último tiempo un trabajo muy interesante justamente en esto de la ciencia de la lectura, ¿no? Y proponen allí como una especie de guía y de estrategia, si se quiere. Entonces me parece que el documento podría estar interesante para quienes se encuentren en estas etapas, sobre todo con estudiantes más grandes. Y vean ustedes que una de las estrategias, digamos, que se proponen, la número 6, tiene que ver con el ofrecer retroalimentación formativa, incorporando el factor cognitivo y emocional, ¿sí? Bueno, y después también justamente en esto hablábamos hoy de lo que pasaba a nivel cerebral, también hablar un poquito del tema de las adolescencias, el miedo a perderse algo, y ahí es otro paréntesis a hacer, ¿no? Que quizás en los más chicos, bueno, ahora es en todos, pero sobre todo en los adolescentes, esto el tema de las conexiones digitales, ¿no? El tema de las tecnologías y los dispositivos, el qué tanto implicarlos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Yo creo que sí, que si es un soporte que esté a diario, hay que pensar bien su integración, por supuesto, pero hay que integrarla, ¿sí?
Bueno, aparecen allí unas cuestiones que esto del miedo a perderse algo que fue publicado y no lo vi, que también nos pasa a veces a algunos adultos, que genera ansiedad, que genera cuadros depresivos, sensaciones de angustia. Vean todo lo que va como interviniendo en las diferentes etapas, desde otros lugares, desde otras dinámicas, desde otros mecanismos propios de la etapa en el cual él o la estudiante se encuentra, pero que todo ello interviene en un proceso de enseñanza y aprendizaje, y por supuesto en los procesos de lectura. Quizás en la transición de inicial a primero nos centramos más en lo que es la enseñanza en sí, y en estas transiciones, en trayectorias educativas más avanzadas, más que centrarnos en la adquisición de ese aprendizaje, por supuesto para que no lo tenga, sí nos vamos a centrar en esa adquisición, pero más que nada nos centramos en cómo nos vinculamos o cómo se vinculan los adolescentes con los textos, ¿sí? Cómo se vinculan o cómo son esas prácticas lectoras, en qué soportes se desarrollan, por ejemplo. ¿Leen más que antes? ¿Leen menos que antes? Bueno, después ustedes van a tener ahí el enlace a esta propuesta que les decía hoy, que está pensada más para educación inicial, en esto de promover las habilidades socioemocionales en nivel 5, porque creemos que hay una fuerte interrelación en esto de que a mayor adquisición de habilidades sociales y emocionales durante la etapa de educación inicial, una vez que el niño ingresa a lo que es más un proceso de escolarización, donde se esperan aprendizajes claves, como por ejemplo el de la lectura y la escritura, si el niño viene mayormente fortalecido de estas habilidades de orden social y emocional, el proceso de adquisición de la lectura se va a ver facilitado, ¿sí? En la medida en que las habilidades sociales y emocionales de esos niños pequeños, influenciada por todo lo que sabemos que viene influenciado, no está trabajada o no fue trabajada en edades tempranas, van a aparecer mayores bloqueos de aprendizajes y mayores obstáculos a la hora de aprender a leer. Entonces, decíamos por allí, el aprendizaje socioemocional considera también el contexto en el cual se desenvuelve el individuo. De esta forma, los vínculos que establecen los estudiantes, tanto con sus compañeros como con el profesor, son centrales para potenciar un ambiente propicio para el aprendizaje. Decíamos hoy, bueno, cuando el niño o el estudiante o el adolescente aprende, sea el aprendizaje que sea en general, y en concreto el de la lectura, cuando toma contacto con este tipo de enseñanza de lo que es el leer, nosotros tenemos que facilitar estados emocionales positivos, ¿sí? Para ello tenemos que atender justamente dentro de lo que es el clima escolar, cuáles son aquellos factores de riesgo o aquellos factores protectores que vienen a favorecer estados emocionales más positivos o de orden más negativo. Entonces, concebir en el caso de las adolescencias a la etapa como una etapa plural, como identidades sacudidas, con diferentes inquietudes, con adolescentes cada vez más vulnerables, cada vez más conectados, y que transitan durante un periodo, durante una etapa. Está también, ¿sí? Creo que Mariela había levantado antes la palabra. Ahí va, Rodolfo o Mariela. Buenos días para todos. Bueno, soy Mariela, profesora de historia, estoy trabajando en el Liceo 19, y más que nada me gustaría manifestar, no sé si finalmente tiene una pregunta, pero es una preocupación. En los novenos, que sería el tercero de ciclo básico, en el noveno actual tengo alumnos que los he tenido desde primero. Es decir, solamente en el segundo nivel fue que los perdí y los retomé ahora. Y me preocupaba en primer año ya la poca desarrollo de la oralidad, de la expresión oral en voz alta, la lectura oral. Y como es primero, uno los va llevando con distintas estrategias, sabe que la oralidad espontánea es más difícil, entonces los va haciendo de distintas maneras, le hace alguna pregunta más directa, pero resulta que estoy viendo ahora en tercero, en el noveno, que
ha crecido muchísimo el número de alumnos que incluso hablaban en primer año y que ahora piden por favor que no, profe, yo le escribo todo lo que quiera, pero no me haga leer. Entonces, mi preocupación grande es que entiendo que ellos deben formarse la identidad completa, como persona y como estudiantes, y que eso siempre, incluso creo que ellos lo sienten también, es como una falta. Como que ellos, yo siento que como alumnos no se están desarrollando totalmente, la oralidad involucra, la oralidad les marca una posición en distintas situaciones, incluso da una autonomía que veo que de repente en escritura, en un nivel de expresión escrita, ellos lo resuelven y oralmente tienen graves problemas. El número ha aumentado muchísimo, me preocupa. Entonces ahora con esta charla tan interesante, pienso si son experiencias traumáticas o no bien desarrolladas desde el punto de vista emocional, o me pregunto si es la situación actual en que vive el adolescente con todos los temas de imágenes, el tema que preocupa muchísimo el perfil que vemos, entonces les da miedo, que estén súper informados y están desvirtuados o mareados, no sé. Creo que me interesó este conversatorio justamente porque es un tema que me implica a mí como docente desarrollar estrategias para que sean integrales. No me parece que un alumno sea totalmente buen alumno sacando todo lo clásico de la calificación, que no voy por ahí, sino que sea completo si no desarrolla todas sus herramientas. Entonces, por más que un alumno me haga un trabajo de sobresaliente, yo no puedo tener a ese alumno como sobresaliente, él no se siente tampoco así. Entonces es algo a resolver, es algo a incentivar, y necesito yo, tal vez, de mi parte, que lo pienso mucho, y estoy tratando de desarrollar estrategias. La primera es no violentar, la segunda es crear un ambiente de confianza, pero se me va un poco de las manos porque son grupos grandes, los quiero seguir de una manera determinada. La oralidad tiene una centralidad enorme en mi clase porque es lo que involucra realmente. No me escondo en un cuaderno, no me escondo en nada, yo me posiciono y me expreso. Y me parece absolutamente importante eso. Quería transmitirles esa preocupación, porque realmente en la práctica de todos los días siento que hay un vacío grande en ese sentido. Y han aumentado muchísimo tanto varones como chicas. Más chicas, diría yo. Sí, gracias Mariela, y por allí aparecían en el chat algunos otros colegas que además apoyaban o te acompañaban en la misma preocupación. Sí, de lo que trae Mariela, algunas cosas, o varias. Primero que, bueno, ya estamos terminando el 2023, pero aún seguimos como echándole la culpa, digo yo, a la pandemia, pero en realidad algo de eso hay. En esto de prácticas de aislamiento, que una vez culminadas la pandemia, sobre todo en los adolescentes, siguen como más retraídos, ¿sí? En esto de que estuvieron durante todo ese tiempo comunicándose solo por dispositivos tecnológicos, por el teléfono en la mayoría, por redes, y ahora al momento de formar parte de grupos y tener que desarrollar la oralidad, cuesta más. Ya venía costando, ¿ah? Antes de la pandemia. Y creo que después ahí hubo como una ponderación, o como que se potenciaron algunas de estas cuestiones. Está bárbaro esto que vos decías, Mariela, de no violentar, o sea, todos somos a veces más habilidosos para o la escritura o para la oralidad, ¿no? A algunos nos va mejor escribiendo, a otros nos va mejor hablando, o a otros nos va más o menos en cada cosa. Y ahí la vamos piloteando. Y bueno, y a los gurises también les pasa lo mismo. Entonces, respetar de alguna manera esas habilidades, no intimidar, si sabemos que el gurí se pone mal si tiene que hablar adelante de toda la clase, y bueno, no exponerlo, digamos, a esa situación, ¿ah? Y generar quizás otras estrategias de evaluación que nos permita evaluarlo igual en su conocimiento, pero quizás no desde la oralidad,
o no en el mayor porcentaje desde ahí. Ir como, bueno, siendo como flexible me parece en esas cosas. Pero también en esto de la flexibilidad, cuidar como algunas cuestiones, ¿no? Bueno, no le gusta hablar, entonces que no hablen todo el año, ¿no? Yo siempre digo, yo te puedo dar como mi comentario, como mi respuesta desde este lugar, ¿no? Pero hay que estar ahí, y los que están ahí son ustedes. O sea, hay que estar ahí como profe y como maestro frente al grupo, y bueno, yo sé que ustedes lo dan todo, pero no es nada fácil. Entonces, en esto de generar estrategias, de ser flexibles, a veces también como no irnos para los extremos, ¿no? Que no es nada fácil, por supuesto. Y después otra cuestión es también como hacer una identificación, yo creo que lo nombraba hoy, me parece ahí en la charla, en la presentación, en esto de los factores más de orden internalizante, ¿no? En esto de inhibiciones, timidez, y tratar como de ir haciendo algunos sondeos o algunos seguimientos de qué tanto esto, y sobre todo esto lo podemos evaluar desde la frecuencia, ¿no? La frecuencia, que es como una variable que nos ayuda a identificar el grado de inhibición, por ejemplo, ¿no? Si es algo como que se va dando reiteradamente, ahí ya podemos estar pensando quizás más en algo de orden más patológico o algo más natural, que pueda darse propio de la personalidad de los chiquirines o de la edad. Entonces también ir como identificando estas cuestiones, la frecuencia, la graduación de las mismas, y siempre ir como con los expertos, ¿no? Siempre tenemos ahí como al lado en las instituciones equipos de psicólogos que nos pueden acompañar, asistentes sociales y demás, para identificar el grado de estos comportamientos más de orden quizás internalizante. Carolina también quería decir algo, y estaba también Rodolfo después. Sí, si bien están los otros compañeros antes, tiene que ver con esto, ¿no? Que quería plantear que a veces es interesante, bueno, hacer una lectura justamente epocal de por qué, el motivo por el cual, porque si ya se repite, ¿no? Es algo que puede ser o institucional o más social, ¿no? Por la época, la pandemia, pero también epocal de lo que los adolescentes ahora consideran la forma de expresarse. Entonces hay niveles subjetivos que responden a cuestiones subjetivas, y otros motivos que son más justamente de la época en que se vive, y qué lugar tiene la expresión oral en un aula, y preguntarles también a ellos quizás el motivo por el cual les cuesta expresarse, no exponerlos, pero sí, bueno, ¿y por qué sería? ¿Por qué no les cuesta? Sí, entonces, para ver un poco si hay una cuestión más subjetiva, o si es algo más grupal, más que puede deberse hasta creencias, o de repente dinámicas grupales donde está censurado el mostrar que se sabe, o expresarse, se siente que se pueden exponer, o sea, un poco también indagar si digamos, como decía Tania, si es una cuestión subjetiva por la frecuencia, pero también se trata algo de dinámica grupal, o cuestiones epocales que se pueden trabajar también. Y obviamente en estas cosas de exposición está el tema de la autoestima, y qué significa el hablar frente a otros, ¿no? Y me parece muy interesante lo que planteaba Tania de ser flexible en la evaluación, porque también está el peso de ser evaluado por el otro, y quizás expresarse tiene un valor diferente. Por eso indagar sobre eso está muy interesante para poder revertirlo. Gracias. Excelente, Carolina. Estaba Rodolfo y después Marcela, ¿puede ser? Gracias, sí. Bueno, miren, bueno, yo soy docente aquí en Salto, y por la tarde tengo adolescentes en comunicación y sociedad, que es lo que nosotros conocíamos como idioma español, ¿verdad? En 9º grado. Y justamente en el tema de lectura, lo que hice fue entrarle un poco por los intereses de ellos, porque uno siempre trata de entrarle por esa parte, ¿verdad? Entonces vimos un poco la lectura de
bueno, de textos tipo de terror o de misterio, como los que tiene Voces Anónimas, el Mm, libro, más sí. precisamente. Pero ahora mirando un poco en la presentación, me sentí un poco tocado, identificado al mismo tiempo con los libros que mostraste allí. Mi planta de naranja lima, por ejemplo. Este, Eh, entonces digo, no sé si lo has hecho y creo que la pregunta mía apunta a eso, porque uno hoy en día quizás tendría que estar al tanto de aquellos textos que no creo que con todo lo digital que invade a nuestros jóvenes, sea mucho, porque más allá de lo que son las comunicaciones que obtienen a través de las redes, que bueno, que muchas veces no son de buena calidad, si has probado, porque si has probado en adolescentes volver a ese tipo de lectura que también despierta un poco lo emocional, ¿no? Pensando un poco en todos esos títulos que mostraste allí, porque estaría bueno también hacer como decía la compañera Carolina, era una terapia grupal en donde, bueno, a través de la lectura podamos expresar sentimientos, bueno, ¿qué me causa a mí? Capaz que no hacer leer, sí, capaz que no pedir tampoco un discurso oral extendido, pero sí, bueno, pero ¿qué nos causó? Y de esa forma también obtenemos un feedback de lo que realmente la lectura hizo como proceso cognitivo y emocional en estos jóvenes, ¿no? Por eso mi pregunta, redondeo, apunta a saber si un poco si has intentado esa parte de, bueno, de volver a esa vieja literatura para ver qué procesos despertamos en estos jóvenes, ¿no? Que hoy en día, como digo, la lectura de calidad, no, no quiero ser extremista, pero todos conocemos que la lectura de calidad en ellos como que si no tienen un buen apoyo, que en la mayoría de los casos pasa, se ve como que en su mayor parte, ¿no? Gracias. Gracias, Rodolfo, de Salto, qué lindo. Yo no lo he realizado porque en realidad no trabajo con adolescentes directamente. Pero sí he charlado, intercambiado con docentes que trabajan con adolescentes, que lo que sí han hecho en algunas prácticas es esto de articular sí, una literatura más clásica y después venir a esto de los intereses más propios de los chicos. Y lo que sí llegué a ver en algún proyecto fue esto de traer textos que se los diesen sus padres o abuelos o familias, integrantes de la familia. Y ahí sí, porque no solo despierta, y ahí, a partir de ahí ir a la lectura, ¿no? Y ahí trae muchas de esas cosas que vos decís de las emociones que despierta, porque no solo hacen la conexión con el texto, sino que además hay una conexión que viene con lo familiar, o sea, este texto fue con el que estudió, no sé, mi madre, mi abuela en la escuela, o con el, como decías vos, con el que aprendió a leer. Entonces ahí no solo hay una conexión de estado emocional con la lectura, con lo textual, sino que además lo atraviesa, digamos, lo generacional y el vínculo. El En esto que vínculo, hablábamos hoy de exactamente. las distintas esferas del desarrollo socioemocional, está ahí atravesado lo vincular. Yo creo que sí, que siempre, como decimos, no estar como en los extremos, ¿no? Y si ustedes tienen la posibilidad o la flexibilidad didáctica y curricular de conciliar ambas literaturas, digamos, algo más de orden más clásico y después más vinculado a los intereses de los jóvenes, creo que eso está bueno. Bárbaro el aporte de Rodolfo. Y ahora estaba Marcela. Así vamos también ateniéndonos a tratar de no terminar más de las 12. Yo, Sí, cortito, nada más. Soy profesora de segundas lenguas, soy profesora de inglés y el tema de lectura que es bastante más complicado capaz, pero he intentado, trabajo con adolescentes y con adultos. Con los adolescentes especialmente he intentado una forma que es muy usada en Estados Unidos, que son los debates para que ellos se expresen oralmente. Hacemos debates de cosas que depende del grado de la clase. Y en cuanto a la lectura, hacemos mucha lectura comprensión. Entonces,
se los hago traducir a veces porque usamos obviamente la lengua madre porque ellos no están preparados para Claro. usar solo un idioma extranjero. Y busqué la táctica de hacer cosas, por ejemplo, los misterios del mundo. Entonces les traigo Mirá. un texto sobre los misterios del Triángulo de las Bermudas, de las pirámides, Claro. de esto y del otro. Y les pido a ellos que me digan qué quieren. Me han llegado a decir desde los faraones de Egipto hasta la inmigración en el Uruguay. Claro. Entonces, digo, es doblemente difícil porque es en otra lengua, pero Claro, le es busco la vuelta y una doble lo complejidad. hacen. Pero era una idea nada más, porque a veces los chicos, Perfecto, me parece súper ellos creativo. nos dan sus tips. Y bueno, nos tenemos que adaptar Genial. al mundo de hoy también. Esa es otro desafío, tal cual, Marcela. Bárbaro. Gracias, Y muchas gracias. ese tip. Muchas gracias, un placer. Rocío, ¿tiene la mano levantada? ¿Puede ser? O capaz que quedó allí levantada y no iba a comentar. O alguien más, si no es Rocío, y si no esperamos a ver si ahora en un ratito se conecta. Yo, sí, yo. Lucía. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Rocío, Ahora sí. está Lucía, Rocío ahora. Sí, yo trabajo en un centro espínola, en el departamento de Artigas. Soy maestra y soy profesora de lengua también. En el liceo trabajo, en el centro espínola trabajo con séptimo, y me costó mucho porque durante la charla yo me sentía muy identificada con todo lo que usted decía, porque yo tengo chiquilines que están en séptimo, que tengo unos tres chiquilines que no saben leer ni escribir. Entonces ahí apliqué todas mis técnicas, digamos, de maestra, ¿no? Entonces Perfecto. a la hora de cómo llevar a cabo, o sea, cómo atraerlos, ¿no? A todo el grupo para trabajar en el aula, armé un proyecto de acuerdo a los intereses propios de ellos, ¿no? Porque si no era imposible No llegaste. poder llegarles, sí. Y también acá en la institución trabajamos con la valija viajera, que tenemos un montón de libros. Y bueno, lo que hacemos es, para tratar de atraer a todos los chiquilines de la institución, de séptimo a sexto de liceo, es una vez a la semana una lectura libre. O sea, cada uno viene, fijamos un horario, y cada uno viene y se lleva el libro que desee de la valija. Entonces lo lleva, lo comparte, lo prepara en la casa, después viene a la otra semana y lo comparte. Hacemos una especie de café literario. Me encantó. Y bueno, eso quería comentar. Excelente, gracias por compartirlo, pues una idea muy linda, y bueno, en esto de compartir estrategias. Y ahora, en base a lo que decía Rocío, me estaba acordando, hay un libro precioso que tiene además muchísimos textos seleccionados con estrategias también, que va en relación a una forma de entender la lectura en interrelación con lo emocional, que es la lectura ecuánime, y ustedes lo encuentran allí en Biblioteca Ceibal, es de Elena Moselewski, entre otras. Ella es la coordinadora. Se ponen así y les sale lectura ecuánime, está en Biblioteca Ceibal, si pueden acceder. Yo lo iba a poner en la presentación, después bueno, era demasiado, pero ahora que Rocío traía esto de los cafés literarios, y también Marcela anteriormente con lo de debate, que en esto de la lectura ecuánime tiene mucho que ver, si pueden después, o si les interesa, nada, me hizo acordar a eso, y me parece que puede ser un aporte interesante, sobre todo para el trabajo con adolescentes. ¿Había alguna mano más levantada? Soy yo. Lucía creo que quiere hablar. Sí. Levantó la mano. Bien. Sí. Hola. Bueno, mucho gusto. Yo soy Lucía, soy profesora de historia y trabajo también en áreas pedagógicas, además del liceo.
La experiencia que tengo, bueno, en áreas pedagógicas justamente este año se ha trabajado el tema justamente de la lectura por las complejidades, porque justamente es algo que se nota que hace falta, digamos, profundizar y en algunos casos incluso, bueno, interactuar constantemente. Y además el tema de la salud. Y fueron como ejes temáticos en áreas pedagógicas este primer semestre y seguramente el segundo. Y bueno, como profesora de historia yo también escuchaba a la otra profe también y pensaba en esto bueno, en el Liceo 8, también trabajo en el Liceo 8, me he dado cuenta que, es decir, les cuesta mucho a ellos la concentración y la lectura lleva concentración, ¿no? Para empezar. Entonces, eso que tú decías, importantísimo del ambiente, del contexto donde se puede dar la lectura y llegar digamos, a que tenga un significado, porque no es leer por leer, sino que realmente llegue a tener el significado que nosotros esperamos para el aprendizaje. Se necesita un ambiente determinado. En algunos lugares, digo, cuando hay muchos chiquilines, como yo también tengo en el Liceo 8, muchísimos gurises, a veces es re difícil llegar a ese punto, ¿tá? Porque o se distrae un grupo, se distrae el otro, se distrae el otro. Yo lo que he usado como estrategia es, muchas veces, desde el lado de la historia, como dijo el compañero también, el lado del misterio, ¿no? Yo creo que, no sé, por lo menos en la adolescencia me parece que es lo que más los engancha, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongo un ejemplo, hay un libro de Susana Cabrera que lo recomiendo siempre porque me encanta y es excelente, que es Las esclavas del rincón. ¿Las esclavas, perdón, Lucía? Las esclavas del rincón. Y es una historia real, que la verdadera... Es una historia real que la mayoría de la gente desconoce, que ocurrió acá en el Montevideo colonial. Digamos, yo digo sinceramente que el título hoy por hoy yo lo cambiaría porque lo llamaría las personas que fueron esclavizadas de la calle Rincón, ¿no? Porque me parece que es lo correcto. Pero bueno. Claro, por la calle, claro. Sí. Pero donde es el Museo Nacional hoy en día, que fue en la Casa de Rivera, antes vivió una señora que se llamaba Celedonía, y bueno, yo les empiezo a contar esa historia. Claro, se reengancha. Y les engancha pila, porque además les engancha saber que está tan cerca, que lo pueden ver, que pueden ir ahí en la Plaza Matriz y ver que acá ocurrieron estos hechos. Entonces a veces es importante recurrir a eso, ¿no? A esas microhistorias. Yo siempre digo que en realidad la historia está llena de microhistorias, ¿no? Y que en realidad, si se da de esa manera, engancha mucho más, por eso que tú decías, de lo emocional, del significado, el significado que les da a ellos, ¿no? Que es lo que uno tiene que buscar. No es fácil, a mí me encanta este tema, ojo, porque yo desde niña soy lectora empedernida. Es más, sí, es más, yo la historia, digamos, aparte de que me siguió la historia por muchas razones, digo que nació con la lectura, porque yo leía muchos libros de narrativa histórica. Desde chiquita leí Quo Vadis, no sé si alguno lo conoce a Quo Vadis, que aprendí todo del Imperio Romano leyéndome esa novela. Entonces digo, es como que siempre estuve enamorada de la lectura, desde el jardín. Ahora que vos hablabas de eso del jardín, yo creo que también ahí hubo un enganche, ¿no? Porque tuvieron esa... yo fui al jardín en Argentina, un jardín que no me olvido más, se llamaba Piruetas, que tenía un rincón, que era el rincón de la lectura, que en realidad no leías nada, porque no sabías leer. Claro, pero tenía ese ambiente y todos cuentos con muchos colores. Claro, con la estimulación. Claro. Bueno, eso nomás compartir, y que justamente, digo, claro, a veces crear el ambiente ya es lo primero, ¿no? Crear el ambiente para la lectura es lo primero. Otra cosa que a mí me ha funcionado, debo comentarlo, es el hecho de que también me pasaba eso, que los chicos no querían leer,
un poco también puede ser por lo que tú decías de la pandemia, pero también puede tener que ver con, por ejemplo, en el caso de inmigrantes, les cuesta leer porque siente que el tonito los va, ¿viste? Los va a marcar más como diferentes. Me pasó con un chico que es de Venezuela, le di para adelante, digo, no, acá eso. Otra cosa es también incentivarlos o estimularlos, decirles, bueno, miren, yo a los que hacen esto, se animan, digamos, a hacer esto y a leer, porque es un proceso la lectura, yo también les voy a valorar eso como nota, ¿no? Entonces ahí se han ido un poco animando. Y aparte, también decirles que no los voy a juzgar en cuanto a cómo leen. Entonces, ahí es como que ellos van agarrando confianza y, bueno, van leyendo cada vez. Sí. Gracias, Lucía, excelentes los aportes, y sí, coincido plenamente en esto último también que te traías, lo del autoconcepto, y bueno, generar esa confianza, lo de los ambientes de enseñanza y aprendizaje, y después todo esto que traías vos, que también lo comentábamos hoy al comienzo, de nuestras propias autobiografías lectoras emocionales, ¿no? Eso me parece que es importantísimo, porque además, bueno, después son esas actitudes, esas predisposiciones son las que luego después vienen a modelizar, digamos, de alguna manera las prácticas en el rol del educador, ¿no? Sí. Sí, yo, aparte de las narrativas históricas, leí Saltoncito, bueno, todos los que estaban en el Principito. No faltó nada. Sí. Buenísimo, bárbaro. Y me encantó esto de los microrelatos y el poder vivenciarlos, ¿no? El ir al lugar y hacer todas estas conjunciones, me parece eso excelente, bárbaro. Sí. Le gusta. Está bueno. Y salir del aula también, eso, ¿no? Claro. Extender el aula. Las salidas didácticas son para mí bastante importantes. No siempre lo estimulan como se debería en las instituciones, depende de la institución. Pero para mí, por ejemplo, cuando trabajé en el Liceo 21, se estimulaba muchísimo la salida didáctica. Hicimos varias salidas didácticas y tuvo mucho, pero mucho resultado. Buenísimo. A museos, por ejemplo. Bien, todo potencia y favorece las prácticas lectoras. Buenísimo. Quiero agradecer también a todos los mensajes, que la mayoría los he estado leyendo en el chat también, de aportes y de agradecimientos. Decirles que nada, que la agradecida soy yo por el tiempo de ustedes, que sé que como docente siempre andamos también de arriba para abajo y que buscamos un lugarcito, un tiempito para estar, así que eso, el tiempo de ustedes realmente lo valoro muchísimo y lo agradezco, el tiempo de escucha, de presencia y de estar allí. No sé si alguien más quiere comentar algo, si no vamos haciendo el cierre. Gracias, Javier. No sé si estás, Carolina, ¿estás por allí? Sí, aparentemente no hay más preguntas, muchos comentarios muy lindos. Sí, he tratado de ir leyendo la mayoría. Sí, súper interesante, aparte abarcó todos los ciclos educativos, y realmente también los aportes últimos de los compañeros docentes. Sí. También muy interesante todo. Gracias, muchísimas gracias por tu generosidad en compartir los conocimientos y por tus aportes valiosos, Tania, la verdad. Un placer. Muchísimas gracias. Compartir con toda esta gente linda, y además de diversos lugares y muchas caritas también conocidas, así que bueno, reencontrarme contigo, agradecerle también a Patricia y Cecilia de UNAI, bueno, les mando un cariño grande, y bueno, nada, agradecerles a cada uno de los que ha estado en esta instancia, y bueno, a ti, por supuesto, Carolina, por la invitación. Y Patricia y Cecilia, que tuvieron toda la organización de esto, junto con Formación Permanente. Así que agradecerles, además que las debo de haber agradecido, porque les mandé un mail, todo, digo, estoy sola, todo bien. ¿qué pasa? Digo, nadie se inscribió. No, todo bien.
Ay, no, no, Un gusto, la verdad, un gusto. Gracias, Tania. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, que terminen bien la Muchas jornada, buen fin de Gracias, semana. Tania. Lean. Buena lean. jornada y Gracias, disfruten el fin de gracias. semana. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao. Buen fin de semana. Gracias.